mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Qué maravilloso sea la nombre, gloria Señor Jesús. para siempre. Amén. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Señor Jesús, Padre amado. Ha llegado el momento, mi Señor Jesús. Te exaltamos. Padre Te eterno, veneramos. de recibir de usted, mi Arriba Señor en el Jesús, cielo, su palabra. como también abajo en la tierra. En su santo y en su maravilloso nombre, En la mi tierra Señor es igual a Jesucristo. usted, Señor amado. Ciertamente. Le clamo y le pido en esta hora, Padre, que sea usted tomando el instrumento, mi Señor Jesús. Sea usted tomando los labios, mi Señor Jesús, y hable por intermedio de ellos, Padre eterno. Háblanos por amor. En su misericordia, en su amor, mi Señor. Sea usted, Padre Todopoderoso, por intermedio de su palabra, dándonos sus fuerzas, dándonos corrección, dándonos enseñanza, mi Señor Jesús. Sea usted hablando, Padre eterno, Amén. conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Aleluya. En el nombre de mi Señor Jesús. Padre amado, sea usted Amén. en nuestro pastor, para que su palabra, mi Señor, llegue a cada uno de nosotros, Amén. conforme a su misericordia. Amén. Se lo pedimos en el nombre santo de mi Señor Jesús. Amén. Gloria y honra a su Gloria al santo Señor y maravilloso nombre, mi Señor Jesús. Nombre sea la gloria. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor amado. Tome asiento, hermano, Dios le bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por nuestra nueva oportunidad. Faltan hartos hermanos. Bueno, el hermano Manuel me llamó, tenía un problema y no iba a poder asistir. Pero bueno, Dios bendiga a todos los que han llegado, amén, los que se han esforzado en llegar a la casa del Señor, amén. Bien, por un equívoco, error mío, lo reconozco, apenas. Pero el sábado, el viernes, este viernes, ahora sí, tenemos ayuno congregacional, de viernes para sábado, y amén, y el sábado, ya no importa, lo hago solo. No está quedando grabado, por si acaso. ¿También está grabado? Sí, voy a revisarlo. Ya, y el sábado sí tenemos, hermanos, la cena del Señor. Porque así se llama, la cena del Señor. Se llama la Santa Cena. La Santa Cena es del otro lado, de Roma. ¿Amén? Esa viene de Roma, esa palabra, la Santa Cena viene de Roma.
es la cena del Señor, donde recordamos, ¿cierto?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cual, ¿cierto?, nos dijo que hiciéramos esto hasta que Él viniera en forma de recordatorio. Esto nos recuerda, hermanos, y esto es lo importante, que como iglesia tenemos que entender lo que significa la muerte de Cristo. Amén. Amén. Y posterior resurrección, por supuesto. Que no quedó ahí en la tumba. Como decía el otro día, si se hubiera quedado en la tumba, no nos sirve de nada. Amén. Entonces tenemos ayuno congregacional y la cena del Señor como corresponde. Amén. Amén. ¿Cómo está mi hermano Osvaldo? Mejor. Gloria al Señor. Amén. Entonces, sigamos orando por él. Amén. En favor de su sanidad. También le pido la oración por Daniela. No por mi hermana Daniela que esté. No. Daniela Marilao. Es la hija de un hermano que tiene un programa también en Facebook. ¿Usted lo conoce? El hermano Marilao. De Neptuno. Pedro Marilao. Ya. La hija de él está con las plaquetas bajas. Amén. Dios ahí estará haciendo una obra, no sé. Nosotros nos allegamos también siempre a la voluntad de Dios. Siempre oramos, pero también tenemos que la voluntad de Dios sea hecha. A veces ignoramos cuál sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios hace las cosas. Amén. Y en esto, por eso es que el apóstol Pablo dice que debemos dar gracias en todo. Amén. Y eso es lo que debemos ir entendiendo. A medida que vamos creciendo y vamos conociendo a Dios, vamos a entender muchas cosas de Dios. ¿Amén? Y eso nos va a mantener más sólidos, más firmes en el camino. ¿Sí? El día martes tenemos una presentación en este lugar. Mi hermano nos va a llevar la palabra el martes. ¿Amén? Hermano Néstor. Y yo voy a hacer la presentación de martes. Hay una invitación, hermano, a una vigilia. Pero no aquí. En Curicó. El sábado 25. En Curicó. Amén. El sábado 25 de febrero. Yo pensaba si atendíamos a esta invitación, podríamos cambiar la reunión para el domingo. Hacer el culto acá y hacer el domingo. Esto porque vamos a venir en el día, los que quieren descansar, descansan. Porque una vigilia no es un sacrificio. Hermano, no entendamos esto. Para mí una vigilia es un culto largo. Es un culto extendido. Me dicen, no, porque es un sacrificio. No. Si nosotros ya no tenemos que sacrificar nada. Una de las cosas que nosotros hagamos, y esto es lo que estamos estudiando en Romanos, sirven para salvarnos porque nosotros ya somos salvos. Lo que hacemos nosotros es adorar a Dios y obedecer, ¿cierto? De buena voluntad. Claro, eso es el motivo de agradecimiento. Es lo que yo decía en el programa de la mañana. Una persona que es nacida de nuevo siempre va a querer estar en las cosas del Señor. Eso es todo. No lo tome como un sacrificio, no es un sacrificio. El sacrificio está hecho. Si usted lo toma como un sacrificio, le está dando otro significado al culto. ¿Se imagina que nosotros fuera, ¡ay, qué sacrificado! Tenemos que venir el día sábado, qué terrible. Es un sacrificio. Pero no sirve de nada. El sacrificio está hecho. Por eso que el Señor les aclaró a los discípulos al tiro. Aunque todo lo hiciera, es siervo inútil para que no se gloriaran tampoco en eso. Amén. Así que piénselo, hermano, y respondemos o no atendemos. Y si no atendemos, hacemos el culto nosotros día domingo 25 en este lugar. Amén. ¿Qué otra cosa se me queda? Entonces quedamos claros. El viernes, ayuno congregacional. El sábado, la cena del Señor con lavamiento de pies. Amén. Invite a alguien, hermanos, invite al culto, invítelo antiguamente, siempre los hermanos traían a alguien nuevo y los invitaban. Y ahora se ha perdido esa. ¿Cierto? No sé qué a la fuerza. Ya, ahora sí. Ahora su escritura en el capítulo 5 de Romanos. Ahí vamos. Les voy a contar a hermana María porque de verdad no revisé los videos para ver dónde estaba. Amén. Para que vea que su pastor está perdiendo la memoria en algunas cosas de esas, pero no en la escritura. Está tomando mucho el vino de Santa. Lo tengo guardado, hermana María. El vino de Santa Cena. De la Santa Cena. Bien. Vimos la semana pasada, ¿cierto?, la promesa a Abraham, el padre de la muchedumbre,
¿verdad? Hasta aquí para mí el Padre de la muchedumbre. ¿Lo encontraste? Pero, sí, pero si se percata en el mismo texto que usted leyó, habla de que constantemente anteponen la fe. Ni un problema, pero estamos hablando de cuando se le determinó el Padre de la fe, como cuando se dice de Cristo que fue determinado, ¿cierto? Como el Salvador, Cristo lo ungió. Amén. Eso es claro, Claro. La Escritura no puede mentir. Claro. Yo, si alguien me dice, aquí se ve, será llamado Padre de la fe, porque el Señor le dijo, Padre de muchedumbre, Padre de muchedumbre. de mucha gente. Eso está claro. Que él creyó, como usted, como cualquiera, como Job también, un gigante, por ejemplo, en la fe, porque Abraham no perdió ningún hijo, pero Job perdió 10. Entonces hay una diferencia ahí, ¿te digan? Ahí, por eso digo, el término Padre de la fe, ¿por qué no se lo asigno yo en ese sentido? Al menos que alguien me diga que estoy equivocado por la Escritura. Porque Padre, hay un solo Padre. Amén. Y es el Padre de todas las cosas. Amén. Los demás, usted sabe. Bien, póngase en pie. Varón de fe. Varón de fe, ni un problema. Varona de fe, ni un problema. Claro, pero no padre. Padre de muchedumbre porque es la promesa del Señor hacia su generación. Exactamente. Entonces, hermanos, capítulo 5 de Romanos, con la ayuda de nuestro Señor, ya Amén. Mi hermano oró por el instrumento. Vamos a esperar en Dios que nos hable en esta tarde. Le pido que ponga mucha atención. Hermanos, este es el momento más importante del culto, ¿verdad? Donde somos edificados a través de la palabra. Amén. Capítulo 5, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Tome asiento, hermanos amados. Concluye el capítulo 4, el escritor del libro de Romanos, que es el apóstol Pablo, que esta es otra carta que fue escrita de la cárcel. Son 4 cartas que Pablo escribe desde dentro de la cárcel. Ahora, ¿por qué yo hago mención de esto y resalto esto? Porque ahí vemos el ánimo del apóstol. Esto es importante. Porque una persona que está, por ejemplo, en un ánimo depresivo, en un ánimo de enfermedad, en un ánimo de angustia, no puede escribir estas palabras. Y esto se deja ver que el ánimo del apóstol, la cárcel no había menguado el ánimo, el fervor, que él tenía con respecto a la salvación. O sea, no había nada, y aquí se deja ver, en las cartas que fueron escritas desde la cárcel, se deja ver que no había mellado en nada la fe, la convicción que Pablo tenía. O sea, lo que Pablo escribía realmente era cierto. Por eso que estos detalles son importantes, ¿verdad? Llaman, hermanos, a concretar lo que aquí está escrito. Y termina el apóstol diciendo quién fue entregado por causa de nuestros pecados y fue resucitado para justificarnos. ¿A quién se refiere? A Cristo. Fue entregado, ¿cierto?, a la muerte para pagar nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados Él murió. Amén. Escuche bien, por causa de su pecado y mi pecado, Cristo murió. Nunca se olvide de eso. Cristo no murió por causa de Él mismo. No. Cristo murió por causa de su pecado y mi pecado. O sea, la culpabilidad mía la llevó Cristo. Amén. A veces se nos olvida eso. Es verdad. Y es peligroso. Porque a veces nos creemos demasiado santos, demasiado justos. Porque nos olvidamos, ¿verdad? Porque como estamos amistados con Dios ahora, tenemos el beneficio de Dios, se nos olvida. Y usted sabe que la memoria es frágil. Por eso que se dice que la peor tinta es mejor que la memoria. Porque la memoria se olvida de tantas cosas, ¿cierto? Se olvida y se va olvidando. El hombre tiene ese sentido de irse acomodando a la situación. Y esto usted ve, haga un estudio de la sociedad y se va a dar cuenta. Que el hombre se va acomodando a la situación. Si usted pone un hombre en la calle ahí, el hombre no va a querer buscar, se va a acomodar ahí. Ese es el sentido que tiene el hombre. Entonces dice, y fue resucitado ¿para qué? Para justificarnos. O sea, aquí hay una obra, hermanos, completa de parte de Cristo. ¿Hacia quién? A favorecer la iglesia. Y la iglesia es usted, yo y todos aquellos que hemos sido, hermanos, redimidos, por la sangre preciosa de Cristo. Entonces,
Pablo había hablado, ¿cierto?, en este capítulo 4 de la fe de Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue? Porque le creyó a Dios. Amén. De esa manera. Pero eso no le daba lugar a Abraham para gloriarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque la actitud o la acción que hace Abraham no cubre los pecados. Es verdad. Ojo, no cubre los pecados. Pero sí la acción que hace Cristo en la cruz, sí cubre el pecado. Amén. Por eso que era la acción que hace el Señor en la cruz, nadie puede superarla. Es imposible. Es insuperable. Y por eso que el apóstol recalca esto y siguiendo el correlativo dice, así pues, o sea, en cuanto a eso ya tenemos, ¿cierto?, que el Señor fue entregado por nuestro pecado y resultado para nuestra justificación. Así que pues, por cuanto somos justificados ahora, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la fe. Tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Es poca cosa esto? Porque antes éramos enemigos. Estábamos bajo maldición. Estábamos bajo pecado. Dios no tenía nada con nosotros y nosotros con Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Entonces Pablo dice, ahora, ¿qué tenemos? Paz. Y qué importante tener esa paz. Por eso que cuando David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado, está hablando de una paz, hermanos, continua. O sea que nadie ni nada, escuche bien, nadie ni nada puede, hermanos amados, entorpecer esa paz. Ahora, no es esta paz, por ejemplo, los países se arman, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener una paz. El que tiene más armas, ¿cierto?, atemoriza al que tiene menos, entonces el que tiene menos no va a atacarlo. Y sus fronteras están seguras porque saben que el país del lado, que tiene menos armamento, no va a incurrir en desafiarlo. De esa manera, ellos guardan la paz. Pero esta paz es otro tipo de paz. Amén. Cuando un hombre muere sin Cristo, hermanos amados, ese hombre no tiene esperanza. Escuche bien esto, porque esto es importante. Ese hombre no tiene esperanza, ¿sabe por qué? Una, porque es un enemigo de Dios. Y la Escritura dice que Dios a sus enemigos no les dejará raíz ni rama. Por eso la importancia de reconciliarse con Dios. Y esto es algo maravilloso, ¿sí? Por eso que el libro de Romanos a nosotros nos enseña, hermanos, esto para que nosotros podamos caminar confiados. Mi paz que hoy día yo tengo es inquebrantable. Aunque haya tenido un conflicto hoy día con mi jefe, aunque haya tenido un conflicto a lo mejor con mi esposa o con mi vecino, mi paz es inquebrantable. ¿Por qué? Porque esta paz trasciende, hermanos, los límites de los tiempos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una esperanza. Amén. Si usted muere en Cristo, usted sabe que va a entrar en la paz, en el reposo, en el descanso. Y eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 57. Entonces, esta confianza que nos trae de que Dios se haya reconciliado con nosotros, porque nosotros no reconciliamos con Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo. Eso es lo que lo enseña la Escritura, para que nadie se capte. Nos hace vivir, ¿de qué manera? Confiado. Por eso que nuestra paz no depende de la economía. No depende de una relación sentimental. No depende de una relación familiar. Por eso que cuando Cristo, que no aborrece padre, madre, esposa, hijo, no puede ser mi discípulo. Eso es, la relación con Cristo es diferente a la relación que tengamos nosotros unos con otros, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. A veces la relación con mi esposa es más fuerte que la relación que tengo con Dios. Y eso no debe ser. Y esto no es para dividir los matrimonios ni la familia, no. Es un concepto, hermanos, elevado en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque Dios es soberano. Yo le digo a la persona que se va sin Cristo, ni Dios lo va a poder salvar. Ni aunque nosotros multipliquemos los ruegos por esa persona, no puede Dios salvarlo.
porque se fue enemistado, no se reconcilió. O sea, sus pecados permanecen en él. ¿Me está entendiendo, verdad? En cambio usted ya sus pecados ya no están en usted. Sus pecados los cargó Cristo. Por eso no los tiene usted. Esa es la diferencia. Y esto es lo que Pablo dice. Así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, por medio de lo que nosotros hemos creído, pero lo que nos ha infundido, ¿qué cosa? La palabra. Amén. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esto es como un juego de palabras, hermano. ¿Se fijan? Y va enlazando una cosa con otra. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Dios dice que Dios escucha ¿a quién? Al justo. Los justos claman y Dios responde. Nosotros cuando no teníamos a Dios, no había respuesta. Porque éramos enemigos de Dios. Y Dios a sus enemigos no lo escucha. Por eso decía, tiempo atrás yo dije que la relación que Dios tiene con su iglesia es diferente a la relación que Dios tiene con el mundo. Es muy diferente. El mundo llama a arrepentirse. El llamado hacia la iglesia es a seguir a Cristo. Son dos llamados diferentes. Anoche el Señor nos hablaba de un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos llamados? Nosotros debemos entender por qué nos llamó el Señor. ¿Por qué usted está aquí? Yo debo tener claro por qué yo estoy aquí, por qué me bauticé. ¿Por qué hoy día sigo a Cristo? ¿Cuál es la razón? El motivo real yo tengo que saberlo. Porque si no, estoy siguiendo a tiempo al Señor. Y en cualquier momento me puedo desviar. Nuestra fe no está fundada, hermanos amados, en la imaginación. Nuestra fe está sustentada en la palabra. Amén. Por algo nuestra fe es sólida. Nuestra fe es inamovible. Nosotros, por eso Pablo dice, yo no ando como quien golpea el aire. Amén. Luego dice, porque fuimos acercados por medio de ¿qué? De la fe a esta gracia en la que estamos y nos deleitamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fuimos acercados, no nos acercamos nosotros. ¿Quién nos acercó? Cristo a través de su muerte. Cuando Cristo muere, el velo se rasga en dos y deja paso a que el hombre ahora pueda acercarse. O sea, ¿quién acercó al hombre? Cristo. Amén. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Luego dice, pero no solamente en esto, sino que también nos gloriamos, escuche, en nuestras aflicciones, porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros. ¿Quién se goza cuando está afligido? ¿Quién se gozará? ¿Se goza usted cuando está siendo afligido? Cuando está siendo aprobado, como dice Santiago, cuando viene el fuego de prueba. ¿Para qué es la aflicción en el creyente? ¿Es igual, es lo mismo la aflicción en el creyente que en el incrédulo? ¿Qué dice usted? Con respecto a lo que les enseña la Escritura. Esto es para que entendamos, hermano, porque cuando pasamos por aflicción, lo único que queremos es tirar la toalla, como se dice vulgarmente. Lo único que queremos es abandonar la situación. Queremos tirarnos del barco, agarrar el esquife y tirarlo a navegar, o navegar por último con nuestras propias fuerzas. Y nosotros sabemos que nuestras fuerzas no pueden. Entonces, esto tenemos que entender. ¿Por qué Pablo llama a hermanos que en medio de la aflicción nosotros podamos gozarnos? Es una locura. Porque la aflicción, y aquí es lo que dice, pero no solamente en esto, sino que también nos gloriamos en nuestras aflicciones, porque comprendemos que la aflicción perfecciona, ¿qué cosa? La paciencia. ¿Cómo trabaja Dios con el hombre? Hoy día hay gente que tiene 30, 40 años en el evangelio y todavía no entiende. Que la prueba, la aflicción, nos va perfeccionando. Voy a poner un ejemplo secular. Usted está en un curso de enseñanza, ¿verdad? Un octavo básico. Y llega el profesor en la mañana y dice, saquen una hoja porque le voy a hacer una prueba. Y dice, pero profe, no me avisó. ¿Y por qué tendría que avisarle? Si le pasó la materia durante todo el año. ¿Tendría que avisarle al profesor?
No. Porque el profesor quiere saber la capacidad que tienen los alumnos. Entonces, cuando hay prueba, Dios, aunque lo sabe, quiere dar a conocer qué capacidad tiene usted, qué capacidad tengo yo en cuanto a la fe. Porque a veces decimos, ¿usted tiene fe, hermano? Amén, gloria a Dios. Pero, ¿se la de aquí? ¿Afuera? ¿O no hemos entendido realmente la fe? Dice que él llevó a Israel, escuche, por el desierto 40 años para saber lo que había en el corazón de Israel. Ahora, bueno, Dios no es omnisciente. ¿Cómo no sabía Dios lo que tenía Israel en el corazón? Pareciera que es contraproducente lo que está hablando. No, el término es para que afloreciera lo que Israel tenía en el corazón. Entonces, cuando viene la aflicción, ahí se sabe si usted realmente está apta o no está apta. Por eso, cuando dice el Señor, el que no aborrece padre, madre, esposa, no puede, no dice no debe, no puede ser mi discípulo. O sea, no, está incapacitado. ¿Por qué? Porque el amor de Él está hacia las personas, no hacia Dios. Y el amor nuestro no tiene que estar capacitado a las personas. Primeramente tiene que estar capacitado hacia Dios. Porque cuando aprendemos a amar a Dios, vamos a aprender a amar a las personas. El sentido humano es al revés. Y por eso que las iglesias a veces están divididas. Se han vuelto núcleos familiares. Las familias se han adueñado de las iglesias. Los núcleos, los grupos. Porque no han entendido. Es difícil entender esto. La aflicción me va a perfeccionar. Por eso dice Pablo que nos gloriamos en la aflicción. Gloria al Señor por la prueba. Porque la prueba me está capacitando. ¿Ah? Dice, porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros. ¿Quiere tener paciencia? Pídale prueba al Señor. La única manera que la paciencia se perfeccione es con la prueba. Porque usted tiene que esperar el lapso hasta que la prueba termine. No se dice en la Escritura cuánto tiempo duró la prueba de Job. Pero de que tuvo una prueba, la tuvo. Y él dice, me probará y saldré como en oro. Concluye el libro de Job, diciendo Job, yo hablaba lo que no entendía. Entonces, hermanos, como iglesia tal vez hoy día tenemos un concepto muy vago de lo que es Dios. Y esto nos lleva a veces a hablar mal del mismo Dios que nosotros servimos. Porque pensamos que Dios es porque nos sanó solamente, que es un sanador. Me sanó un cáncer, me sanó de tal... Amén, gloria al Señor. Pero Dios quiere ir más allá, pues. Yo decía el otro día que yo no ando detrás de Dios por los beneficios. Yo ando detrás de Dios por Él. No por los beneficios. Porque si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Y el problema de la iglesia, que anda detrás de Dios por los beneficios, por las cosas que a veces, hermanos, no tienen trascendencia, que son momentáneas. Una sanidad puede durar un momento. La resurrección de Lázaro, ¿cuánto duró? No lo dice la Escritura, pero Lázaro resucitó y volvió a morir. ¿O no? Entonces a veces nosotros no pensamos hacia adelante, pensamos hacia abajo. Y esto es lo que el Señor quiere enseñarle a la iglesia, a madurar. Que podamos entender, hermanos amados, los propósitos de Dios. Y la paciencia produce experiencia. Ahí dice, prueba. Y la paciencia produce, verso 4. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Ya. Y la paciencia produce experiencia y la experiencia confianza. Pablo dice, yo sé. ¿A quién? ¿Se fija que no es malo ser probado? Por algo Dios prueba al creyente. Ahora dice Santiago que junto con la prueba dará ¿qué cosa? La salida. Esa es nuestra confianza. Cuando estamos siendo probados, hermanos amados, la salida está, pero a su tiempo. Nosotros no debemos apurar los procesos de Dios. Porque por mucho que se afane una persona, podrá añadir a su estatura un codo.
Imposible. Por ejemplo, el crecimiento de los bebés, desde que nacen hasta que ya son grandes, es un tiempo, es un proceso. Lo mismo pasa con el cristiano, por eso que el cristiano tiene que pasar por esto. Yo siempre he dicho que ser cristiano no es solamente ir a la iglesia o al culto. Aleluya, gloria a Dios. Es mucho más que eso. El cristiano tiene que ir experimentando una transformación, un cambio. Por algo Cristo dijo nacer de nuevo. Y si hay un nacimiento, tiene que haber un crecimiento. Y si hay un crecimiento, tiene que haber una madurez. Hoy día los cristianos, hermanos amados, andan de aquí para allá, de allá para acá. No están sólidos. Como dijo Pablo, que divagan en sus pensamientos. No están sólidos, pase lo que pase, no están sólidos. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Hoy día hay una falta de conocimiento en cuanto al carácter de Dios, a lo que es Dios y quién es Dios. Nosotros solamente a Dios le sabemos el nombre. Pero nos falta experimentar esa intimidad con nuestro Dios. Esa intimidad que experimentaron nuestros hermanos antepasados. Que los llevan a los leones y iban cantando. Que iban le decían que tenían que morir y se alegraban. Que iban a la cárcel por causa del evangelio y le da ni frío, no le da ni frío ni calor. Es experimentar esa situación de cuando estamos siendo probados, saber esperar en el Señor. Entonces, la paciencia produce experiencia y la experiencia confianza. Y la confianza no confunde. Ahí dice no avergüenza. No confunde. Y qué triste, hermano, estar confundido. No tener la confusión causa una inseguridad. La confusión, hermano, no es buena. Por eso es importante, cuando conocemos a Dios, nosotros no nos movemos de nuestra manera de pensar. Por ahí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, no me acuerdo cuál, y le dice, no os dejéis mover de vuestra manera de pensar, a fin de que, ni por carta ni por espíritu, escuchen bien, ni por carta ni por espíritu. Entonces, qué importante es tener el conocimiento escritural. Hoy día hay muchos que le tienen miedo porque dicen la teología. ¿Qué es lo que es teología? Teología, conocimiento de Dios. Esa es la teología. No sé qué le tienen miedo a conocer a Dios. Una vez estando por allá por Linares, un hermano me dijo, un fulano, de tanto leer la Biblia se volvió loco. Yo me leo la Biblia varias veces y no. Aquí estoy más cuerdo que nunca. El problema es cómo aplicamos la teología. Si la teología la queremos aplicar para conocer a Dios y desmentir muchas cosas que están en la Escritura, es peligroso. Porque es como pelear con Dios. Y hay muchos escritos, como decíamos antes, que parecieran ser contradictorios. Lo que decía, ¿por qué Dios necesitaba ver el corazón de Israel si Dios es omnisciente? Es absurdo. ¿Por qué Cristo tenía que bautizarse si el bautismo de Juan era para arrepentimiento? Y luego me dicen que Cristo es santo. El que no es espiritual no entiende eso. Pero Dios da conocimiento. Dios da entendimiento de Cristo. Amén. Por eso es que pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Al que pide reciba, al que busca halla, al que llama se le abrirá. Dios no mezquina el conocimiento. Amén. Porque a través del conocimiento nosotros los vamos solidificando. Amén. Nos vamos solidificando. Y nadie nos va. Y por eso que Pablo dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Llega a esa conclusión. ¿Quién? Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada. Y ahí tiende una lista, hermanos, grande de cosas que podían a uno moverlo. La tribulación a veces mueven a muchos creyentes y dicen, no, esto no es para mí, se van. El peligro. El peligro, no, hay que ver el culto, el remalo, vayamos. El remalo, ¿dónde tiene la iglesia, vaya? ¿Qué oye? Ya. Entonces, hermanos, seguimos. Dice, y la confianza no confunde, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, la confianza no confunde, y la razón es porque el amor de Dios
es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En la mañana parece que hablaba, y gloria a Dios por esto, porque tengo tantos programas que ya no sé lo que hablo, cuánto lo hablo. Amén. Y me parecía decir que nosotros, hermanos amados, Dios nos llama, ¿verdad? Pero no nos llama, hermanos, para decir ya camínanos. No, Dios nos otorga, hermanos, las herramientas, ¿ya? Para que nosotros podamos ser victoriosos. Dios le bendiga a mi hermano. Para que podamos ser victoriosos. No es que Dios lo llamó y lo dejó ahí a pelear nomás con todas las luchas que tengáis y arréglatelas como podáis. No, no. Le da conocimiento, le da el Espíritu Santo que es poder. Amén. Le otorga el conocimiento del Evangelio para poder entender. Nosotros vamos entendiendo muchas cosas que no entendíamos cuando estábamos en el mundo. Entonces, con esas herramientas, como digo yo, con eso nosotros vamos a pelear. ¿Se acuerda que hablábamos que la ley nos salva? No salva, porque la ley solamente da a conocer el pecado del hombre. Entonces no puede salvar. Y no hay hombre que pueda cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos perdona, nos justifica, ¿verdad? Y ahora nos deposita el Espíritu Santo para que nosotros podamos a través de Él cumplir la ley. Hoy día nosotros cumplimos la ley a través de Él. Por eso que dice, en Romanos también, dice que concluye, parece que el capítulo 3, donde dice, invalidaremos pues la ley por la fe, de ninguna manera. Más bien la ratificamos la ley. ¿Pero por qué? Por la fe. Ahora, ¿quién colocó la fe en nosotros? ¿Quién colocó la fe en Abraham? Todo lo hace el Señor, si nosotros no nos vemos nada. Entonces, el Espíritu Santo que Él derrama en nosotros, ¿verdad? Como dice, y la confianza no confunde porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso nos da la capacidad de amar a Dios. ¿Sí? Y si amamos a Dios, ahora podemos amar a ¿quién? Al hermano, podemos amar al prójimo, podemos amar al enemigo. Porque ahora tenemos la capacidad, porque el amor de Dios se derramó en nosotros. Lo que no teníamos antes. Nosotros antes teníamos un amor filial, ¿cómo le llaman? El amor terrenal, a la esposa, al hijo. Hoy día nosotros tenemos, escuche bien, porque muchos dicen, no, yo no puedo amar al hermano. Si usted dice tener el Espíritu Santo, usted debería tener la capacidad de amar aún a sus enemigos. Así que está mintiendo si dice, no, yo a ese hermano no lo trago, no lo paso. No, usted está mintiendo. Si dice tener el Espíritu Santo, usted está mintiendo. ¿Amén? Porque en Dios nosotros tenemos la capacidad de amar aún a nuestros propios enemigos. Cristo lo hizo. Él amó a sus enemigos. Y se entregó también por ellos. ¿O no? Porque Cristo no murió solamente por la iglesia, murió por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Entonces, ahí hay un ejemplo. ¿Amén? Ese espíritu que está en nosotros, hermanos amados, luego dice el apóstol Pablo, porque si por nuestra debilidad el Cristo murió en este tiempo por los impíos, siendo que difícilmente alguien moriría por los impíos, aunque por los buenos tal vez alguien se atrevería a morir, ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores el Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más? Pues siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados ¿de qué cosa? De la ira. De la ira. Cristo murió por todos los pecadores. Nosotros nos atribuimos, gracias al Señor, hermanos, esa regalía de que Cristo haya muerto por nosotros. Reconocemos, pero debemos, hermanos, afirmar esa convicción. ¿No? Debéis afirmar para poder llegar, hermanos, al final y ser totalmente libres de la ira. Nosotros estamos escapando de la ira de Dios. Esa ira de Dios que se va a desatar, hermanos, en los tiempos postreros y en la eternidad. Porque hay resurrección de muertos, sí. Hay resurrección de muertos. Hay unos que van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. La ira de Dios va a estar permanentemente ahí.
contra aquellos que no creyeron a la verdad o que retuvieron o trataron de detener la verdad con injusticia, como parte diciendo el libro de Romanos. Por eso nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos, de ser llamados a la iglesia de Cristo. Usted tiene un gran privilegio. No piense que, yo soy hijo de Dios, pero entienda bien el concepto de hijo de Dios. Por eso que el hijo va a estar siempre siguiendo al Padre y obedeciendo al Padre. Entonces, a veces hay cristianos que dicen, no, si yo soy cristiano y vuelvo a decir, yo tengo al Espíritu Santo, pero no son obedientes. No se sujetan a la Escritura. Y creen que estas reuniones son reuniones sociales o reuniones, hermanos, de cosas terrenales. Nosotros aquí no estamos hablando de cosas terrenales. No estamos hablando de cosas celestiales. Amén. Porque nosotros hablamos para arriba, no hablamos para abajo. Amén. Entonces, hermano, ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores el Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira? Porque si mientras éramos adversarios, escuche bien, iglesia, éramos adversarios, Dios se reconcilió con nosotros mediante la muerte de su Hijo. ¿Cuánto más entonces, por su reconciliación con nosotros, seremos salvos mediante su vida? Esto afirma, por eso que murió por nuestros pecados y resucitó para justificar. ¿Amén? Eso, hermanos amados, tiene que ser una prenda de garantía para nosotros como iglesia. Y pasemos la prueba que pasemos, hermanos amados, debemos saber esperar en Dios. Ciertamente los enemigos se van a levantar, el mundo dice los aborrecerá, el mundo no nos ama, pero tenemos que ser astutos como la serpiente y sencillos como la paloma para vivir esta vida también. Amén. En Proverbios está lleno de principios como, hermano, enfrentar situaciones que a veces las seguimos enfrentando carnalmente, a nuestra manera, my way. Como a mí me enseñaron de esta manera, ¿no? Vea los principios que hay en la Escritura para poder ir, hermano, afrontando la vida. Si no, nos vamos a llenar de problemas y vamos a pensar que el Señor nos está mandando la prueba y a veces nosotros mismos nos metemos, como decía mi padre, en camisa de 11 varas. Y después luego le culpamos a Dios por estar metido ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte. Escucha, cómo conducirte. Sabe que el aprendizaje de la Escritura a nosotros, hermanos amados, nos va enseñando cómo conducirnos. Mejor en la casa del luto que la del banquete. Mire. Y usted dice, pero ¿cómo? Si hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos un culto donde hay enseñanza, ¿qué conviene estar aquí o detrás del televisor? ¿Qué dice usted? Eso es sabio. Eso es sabio. Yo tendría que estar muy grave, tendría que tener un problema muy grave para no venir. Y no porque soy el ministro. Porque a mí me encanta escuchar la palabra, me encanta aprender. Porque en el aprendizaje uno va creciendo. Va madurando, va entendiendo muchas cosas. En la educación secular, la gente que no tiene un título no es muy bien vista. Es mal mirada. Por eso que también el Señor, en esta educación, por ejemplo, el pastor le exige no ser un hombre, ¿cómo es la palabra? Neófito. Debe conocer. Para poder enseñar, debe saber. Pero no solamente lo teórico, también tiene que haber vivido lo práctico. Porque hay muchos que son, ahí ocupamos la palabra teología en ese aspecto, que son teólogos de salón, donde aplican muchos conocimientos, pero ellos no han vivido nada. Porque llegan a un evangelio cómodo. Un evangelio sin dificultades, porque también con el diablo y también con Dios. Entonces se evitan muchos problemas. Luego dice, hermanos amados, pero no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido, ¿qué cosa? La reconciliación. Fíjese que aquí el apóstol Pablo varias veces menciona la palabra reconciliación. Ahora, ¿cuán importante es el estar reconciliado con Dios?
Mi madre tenía un dicho que decía, cuando uno está bien con Dios, los santos son inquilinos. Decía ella, tenía una, como con respecto a esto, cuando yo estoy bien con Dios, hermanos amados, estoy bien con Dios. Y estoy bien conmigo mismo. Miremos un poco el espectro de afuera. ¿Cuánta gente se está quitando la vida hoy día porque tiene depresión? Es un tema muy discutible. Muy discutible. De que uno se siente muchas veces angustiado, sí. Todos hemos pasado por la angustia. Pero cuando está la convicción, eso se supera. Eso se supera porque nuestra confianza está sobre una depresión, está sobre, hermanos, de cualquier cosa. Porque es mayor. Que vamos a vivir situaciones, sí, porque estamos dentro o aquí en esta tierra todavía. Nos advierte el Señor, en el mundo tendrá aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. ¿Por qué hay aflicción aquí? Porque este mundo está lleno de pecado. Y el pecado trajo toda esta consecuencia, por hermano. Si todo lo malo es consecuencia del pecado, no hay otro responsable. El pecado trajo la maldición al hombre, al ser humano. La inconvivencia. Los hombres no pueden convivir hoy día. Como por ahí dice el salmista, dice, no duermen si no hacen mal. Porque el pecado está arraigado en la gente. Nosotros escapamos gracias al Señor de eso, pero escapamos a otra vida. Y esa misma vida tenemos que irla expresando en esta vida, para que los que no creen en el Señor puedan creer en Él. Por eso que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero si yo estoy enemistado con mi hermano, y hablo con los mundanos, hablo peste del hermano, ese mundano no va a seguir al Señor, porque mi testimonio es totalmente erróneo. Va a decir, ¿para qué yo voy a hacer lo mismo? Y por eso que es importante que Dios vaya perfeccionando nuestra vida. Y dejar que nosotros que Dios perfeccione, porque a veces somos desobedientes. Fíjese, yo a veces medito las situaciones, y no es por hablar de nadie, hermano, pero hay gente que de repente no viene a la iglesia porque está enferma. Amén, gloria al Señor. Pero cuando llegan las vacaciones parece que ocurre un milagro. Y se sana y hay tiempo para eso. Y yo no estoy contra que usted se tome un descanso. No. Si se lo merece, amén, gloria al Señor. Pero para mí me huele a injusticia. Injusticia con su propia alma, porque a Dios no le hace daño. A Dios no le hace daño que usted se congregue o no se congregue. A Dios no le hace... El único que se hace daño es usted. Porque es usted el que necesita de Dios. Yo siempre he dicho, Dios hizo los cielos y la tierra sin mí. Amén. Y Dios puede, si yo me rebelo contra Dios, Dios sigue adelante. Yo no le ayudo en nada a Dios. El problema es que a veces parece que, ay, Dios sin mí. Porque la predicación del Evangelio no es Dios te necesita. El Evangelio dice, arrepiéntete. El verdadero evangelista no es que dice, oye hermano, amigo, Dios te necesita, Dios te quiere para un propósito. No, arrepiéntese. Amén. Esa es la predicación del Evangelio. Pablo llama al arrepentimiento. Lo otro demás es como una retórica griega solamente. Esa es nuestra verdad. Entonces, hermano, nosotros nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, porque ahora estamos reconciliados. Yo soy amigo de Dios. Fíjese que Abraham fue llamado amigo de Dios. Nosotros hoy día no estamos enemistados con Dios. Doblamos nuestra rodilla aquí, en la casa, donde sea, y hablamos con Dios. Y ese también es otro aspecto de la oración, porque a veces somos pidigüeños. Somos como la de por ahí dice en el proverbio, que no me acuerdo cómo hay un pájaro que tiene un nombre que dice que dame. No me acuerdo por ahí está, pero ya lo voy a ir. Y las oraciones nuestras son pide, pero nunca tomamos un tiempo para adorar a Dios, para darle gracias, para honrarlo. Como empieza el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, con el Señor no quiere que estemos Padre nuestro 50.000 veces. Porque no sabéis como los gentiles que creen que por sus vanas repeticiones van a ser oídos. Nuestras oraciones también tienen que ser, hermanos, oraciones sabias. Cuando yo entiendo la Escritura, a veces no tengo para qué hacer una larga oración. ¿Te diga cuando uno dice, hermanos de gracia? Y se larga a orar y como media hora y la comida se enfría. No, hermano. Hasta para eso debemos nosotros saber comunicarnos con Dios. Perder el concepto griego que tenemos de Dios y irnos al concepto hebreo, lo verdadero, que Dios quiere que nosotros conozcamos. Por eso que Él se hizo carne. Porque Dios quiere que le conozcamos.
Hoy día no lo hemos visto, esta generación, y la generación que pasó no lo vio esa generación cuando fue crucificado, lo vio. Ellos tuvieron el privilegio, él le dijo, bienaventurado lo que ven vuestros ojos, porque muchos reyes y muchos profetas quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, no pudieron. Porque no vino en ese tiempo el profeta Elías, no vino en el tiempo del profeta Oseas, no vino en el tiempo del profeta Malaquías, vino en el tiempo preciso. Y se dio a conocer en carne. Lo vieron, los ojos de los hombres vieron a Dios. Y fíjese lo que dice el Antiguo Testamento. Dice, verá el hombre a Dios y no morirá. Moisés le rogó y solamente le mostró la espalda. Jacob peleó con él, sin saberlo. Pero esos hombres fueron bienaventurados. Pero nosotros seremos más bienaventurados porque le veremos tal como Él es, hermanos amados. Juan en la visión de Apocalipsis dice, vi a uno como el Hijo del Hombre. ¿Será o no será? El que se recostaba en el pecho, ¿será o no será Él? Por eso dice, semejante. O como el Hijo del Hombre. Nosotros vamos a tener el privilegio de verlo. Cara a cara. ¿Amén? Porque seremos tal como es. Nuestro cuerpo será transformado. Ya no habrá dolor, ya no habrá, hermanos, enfermedad. Ya no habrá cansancio. Seremos transformados en la gloria de nuestro Dios. Esa es una promesa real. Por eso debemos saber esperar. Esperar en Dios. Luego dice, hermanos amados, porque así como en el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, aunque el pecado estaba en el mundo, no era tenido en cuenta como pecado, porque no había ley. En lo que pecar era como cambiarse los zapatos, como cambiarse los calcetines, lavarse los dientes. Eso no es pecado antes, porque no había ley. Por eso que hoy día, como hay ley, la gente tiene miedo a escuchar el Evangelio. Porque usted le redarguye el adulterio, le redarguye la fornicación, le redarguye la homosexualidad, el lesbianismo. Cuando está predicando, porque sale a colación. En aquellos tiempos, como no había conocimiento, no había ley, el pecado era natural. Eso es lo que Pablo está explicando. En ese tiempo el pecado era natural, pero el pecado entró por un hombre. Y por un hombre, ¿cierto? Fue a todas las generaciones, hasta el día de hoy. Pero la muerte reinó, mire, desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no pecaron, de la manera en que transgredió la ley Adán, que era figura de aquel que habría de venir. Bueno, pastor, recién dijo que no había ley, y ahora dice que hay ley. Sí, la ley cuando le dijo, se come de todo lo que hay en el mundo, pero de esto no come, esto es una ley. ¿Amén? Porque cuando hablamos de ley hay que identificar. En la antigüedad hay muchas leyes. ¿Amén? Muchas leyes. Por eso que habla de los estatutos, muchas leyes. Pero la ley base, por decirlo así, la ley espiritual, es la ley de los 10 mandamientos. La ley que había en el tiempo de Adán, que él transgredió porque él desobedeció. Cuando usted desobedece una ley, usted es transgresor. ¿Amén? Se le cuenta como pecado de transgresión. Fue que comió del árbol que no debía comer. Esa era la ley, ese era el mandamiento. La ley son mandamientos. ¿Amén? Entonces dice, pero el don dice, pero la muerte reinó de Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, a la manera de la transgresión de la ley, la ley, Adán, que era figura de aquel que había de venir. Pero el don no fue tal como la caída, porque si por la caída de uno murieron los muchos, ¿cuánto más pues abundará para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de un hombre, Jesucristo? El pecado provocó la caída de muchos, la muerte de muchos, hasta este día. Pero por la muerte de Cristo entró ¿qué cosa? La vida. Por eso que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él ofrece una vida abundante. No es la extensión de esta vida, porque nosotros tenemos fecha de vencimiento. En esta tierra, usted y yo no sabemos, pero tenemos una fecha de vencimiento. Amén. No es la extensión de esta vida terrenal, es la vida eterna otorgada a los que creen. Amén. Amén. Entonces dice, pero el don no fue tal como la caída, porque si por la caída de uno murieron, los muchos cuantos más pues abundará
para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de un hombre, Jesucristo. Porque el don no fue tal como la transgresión de uno, porque el juicio que surgió por uno fue para condenación, pero el don es un regalo, para justicia, para los muchos pecados. Esto es lo que no entendían los judíos, hermanos, con respecto a la gracia. Cuando Pablo, por eso que Pablo aquí explica con pera y manzana este asunto, cuando él dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Y ellos pensaron de la otra manera. Pequemos, no, total, está la gracia abunda o sobreabunda. Ellos pensaron, por eso que Pablo por ahí en su defensa dice que decían de él, hagamos males para que nos vengan bienes. No es que Dios esté dando rienda suelta al pecado. No es así. Porque a veces se malinterpreta lo que es la gracia y la salvación. Dios no nos llamó para que siguiéramos en el mismo estado que estábamos antes. Dios nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento, nos limpió, nos justificó, nos santificó, para que ahora retomemos la vida de Cristo. No la de Adán. Porque en Adán todos mueren. Amén. Pero en Cristo somos todos vivificados. Amén. Tememos el camino de Cristo. Dice, porque si debido a la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante uno, Jesucristo. Amén. Así que es como una conclusión de lo que se viene diciendo. Cuando usted lee esto, así que, pero es algo que está concluyendo lo que se está diciendo. Así que, del mismo modo en que por causa de la transgresión de uno, de Adán, la condenación para todos los hombres, así, por causa de la justicia de uno, vendrá, ¿qué cosa? La justificación para, ¿qué cosa? Salvación a todos los hombres. Porque así como por causa de la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, mediante la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Por qué no dice, no ocupa la palabra todos? Porque no todos creerán al Evangelio. Por eso dice muchos. Amén. Muchos, porque no está hablando de una totalidad. Está hablando de un grupo. ¿De qué grupo? De los que van a creer, de los que han creído, ¿verdad? Y de los que están creyendo. ¿Amén? Dice, porque la entrada de la ley provocó que abundara, ¿qué cosa? El pecado. Por donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. ¿Ve? Es lo que decíamos el otro día. Por cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que decíamos el otro día, que la ley es como si esto estaba oscuro, ¿verdad? La ley fue la luz y encendió y vio todos los defectos, la parte de la pintura, acá, eso es lo que hizo la ley. Abundaron los errores, las faltas que hay aquí. Pero luego vino la gracia que sobreabundó. ¿Amén? Y es por eso que los judíos entendían mal el concepto de la gracia. Porque ellos decían que ellos eran cumplidores de la ley. Y ellos juraban a pie juntita que solamente los judíos iban a hacer. Por eso que cuando Pedro va a la casa de Cornelio, hermanos, ¿qué sucede? Despacito viene el concilio. Eso ocurre en el capítulo 10. En el capítulo 15 tenemos el concilio, ¿verdad? Y lo primero que se sabe de Pedro, en la iglesia, que entró a casa de pecadores. Porque los judíos, aún los que habían creído, los que vienen de Pentecostés, que eran todos judíos, por eso la escritura es clara en decir eso, ellos pensaban que solamente la salvación era para ellos. Por eso que después entra un grupo que se llama los judaizantes. Entonces, Cristo más la circuncisión. Cuando vieron que los gentiles estaban entrando y no eran circuncidados, de acuerdo a las tradiciones de ellos, ¿verdad? Ellos quisieron circuncidar a los gentiles para que tuvieran la misma estatura que ellos, ¿no? No. Entonces, por eso que Pablo después habla que la circuncisión nada es, ni la incircuncisión tampoco nada es. ¿Ah? La circuncisión fue una señal
que se le dio al pueblo de Israel. Solamente al pueblo de Israel. Pero la circuncisión no salva. Por eso que Jesús es claro cuando Él le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y la obra de vuestro padre queréis hacer. Ya vamos concluyendo ya. Sí. Para que tal como reinó el pecado para muerte, de la misma manera la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. Es la conclusión, hermanos, que tenemos hasta aquí, hasta el capítulo 5, con respecto al pecado y la salvación. Nosotros hemos sido, si meditamos un poco, hermanos, unos minutos, en cuanto a lo que hemos leído, hemos sido favorecidos. Nosotros estamos en la gloria. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos morir en cualquier momento. Podemos morir en cualquier momento. Cuando no teníamos, hermanos amados, esto, ciertamente no podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabíamos por dónde íbamos. Y nos íbamos a morir como enemigos de Dios. Ahora, no es porque esto nosotros buscamos a Dios, no, es porque el querer y el hacer viene de Dios. Amén. Dios colocó en su corazón. Usted escuchó a un hombre que estaba predicando un día, ¿cierto? Y Dios le hizo colocar atención a usted. Dios lo detuvo. Por eso que lo que el otro día hablaba con respecto al nuevo nacimiento, no está tipificando el agua del bautismo. El agua del bautismo es para perdón de pecados. Esto lo expliqué muy bien el otro día. Amén. El agua que habla el Señor a Nicodemos es la palabra. Así es. Pero la palabra sí. Cuando Cristo lavó los pies a los discípulos, ¿te acuerdas lo que dijo Pedro? Cuando le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, si la oreja, el pelo, todo, lávame todo. Y el Señor le dijo, el que está limpio no necesita sino lavarse solamente los pies. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, hermanos, cumple todos los contextos. Por eso que a mí me da mucha pena a veces cuando de los púlpitos se quita la palabra. Porque la palabra es Dios mismo. Y nosotros nos ceñimos por la palabra. Entonces me da pena cuando se le da tan poquitito a la palabra del Señor. Escucha con media hora para que... Y después vamos saltando, vamos gritando. Y no sabemos por qué gritamos ni por qué saltamos. Porque ni siquiera tenemos que contar. Porque si yo supiera por qué salto y por qué grito, con conocimiento. ¿Verdad? Eso es más, hermanos, firme en nuestra vida. Entonces por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre, porque tenía que ser un hombre el que tenía que salvar. Por eso hoy día nosotros tenemos el privilegio de tener un representante nuestro en los cielos. Amén. ¿Sí? Arriba hay un hombre. Amén. Hay uno de los nuestros. Amén. Y esa es la primicia. Es el primero. Cristo es el primogénito, el primero. Amén. Así que debemos dar gloria a Dios, hermanos amados. Cuando estemos en prueba, cuando estemos en dificultades, maduremos, hermanos, leamos la Escritura. Démonos el tiempo de estudiar la palabra, de pedirle a Dios en oración. Es como dijo el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros lo que más le pedimos al Señor, ¿qué le pedimos? Salud, dinero y amor. Pues como dice un canto apócrifo, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga estas cosas, déle gracias a Dios. Ese es un texto apócrifo. Amén. Usted puede tener salud. Si no tiene a Dios, no tiene nada. Usted puede tener dinero. Si usted no tiene a Dios, no tiene nada. Usted puede tener amor. Puede tener la mejor esposa. Pero si no tiene a Dios. Eso lo dice el Salmo 127. Si el Señor no edificare la casa, en vano se afanan los que la edifican. Si el Señor no está en un hogar, podemos tener charlas de matrimonio y el quiebre se va a producir. Pero si Dios está, tanto en el varón como en la esposa, eso es inamovible. Es como la casa que fue fundada sobre la roca. Escuche bien, la casa fue edificada. Nosotros tenemos que tomar esto y edificar nuestra casa, la casa de Dios. Usted es casa de Dios. Amén. Usted es templo del Espíritu Santo. Sí, Señor.
Y con esto tiene que edificar, no con otro. Porque Dios no se agrada de otras cosas. Amén. Cuando conocemos la voluntad de Dios, pues tenemos la capacidad, yo digo la capacidad, pero siempre en Dios, no humana, en Dios de agradar a Dios. Cuando usted levante las manos, Dios se va a agradar de usted. Amén. Porque usted está edificando con esto. Pero si usted no está edificando con esto, puede levantar las manos 10.000 veces. Pero como le dijo a Israel, es de donde solamente sube. Es de donde. Amén. Por más que nos emperifollemos y nos arreglemos, si no estamos en la voluntad de Dios, nuestra adoración, nuestra alabanza, viene siendo, hermanos, para Dios, abominable. Así que por eso es la importancia, hermanos, de que podamos entender. Cristo murió por nosotros. Fíjese que después vamos a llegar al capítulo 6. Vamos a llegar justificados, perdonados. Y ahí Dios nos va a enseñar qué es lo que significa dar en el Espíritu. ¿Eh? Porque a veces tenemos un concepto, yo digo, ¿cómo le llamamos nosotros? Siempre se me olvida de esta manera como hoy día la iglesia ha convertido la adoración a Dios. Bueno, ya me voy a acordar. Parecía la palabra del buen esoterismo es adivinación, pero no es así. Místico. Nosotros somos muy místicos a veces para adorar a Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios, ¿de acuerdo? Jesús lo dijo, póngase en pie. Dijo, el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie. Dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura. Póngase en pie, hermano. Damos gracias al Señor. El martes nuevamente estamos en este lugar, esperando que esta enseñanza quede en nuestros corazones. Amén. Y vamos meditando en nuestros hogares. Esto nos va a abrir el espectro de lo que significa la salvación. Amén. Hay lugares que no, lamentablemente, no se preocupan de enseñar, sino solamente de predicar. Pero a mí me gusta que aprendamos. Amén. Yo aprendo, usted aprende, todos aprendemos, hermanos, de la palabra, cuando la profundizamos, lo que quiere Dios para nosotros. Incline su rostro para ser despedidos. Amén. Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias en esta hora, primeramente por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Permite que esta palabra, Señor, esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones y podamos cada día cumplirla, Señor, de acuerdo a los propósitos por el cual usted nos ha llamado. Danos entendimiento, Señor, y poder, para poder entender tu palabra y para poder ejecutarla, para llevarla a cabo. Queremos agradarte siempre, Señor amado. No andar a nuestra manera, no andar, Señor, como nosotros queramos andar, sino que queremos andar de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos ahora al retirarnos que tú nos bendigas, Señor, a cada uno de nosotros. Que podamos llegar a nuestros hogares con gozo, con alegría, con el entendimiento de esta palabra y poder sentarnos a la mesa, Señor, y poder compartir con nuestros familiares, poder darle a conocer de esta gracia bendita. Gracias por amistarnos con usted, Señor. Gracias porque siendo enemigos, usted nos hizo amigos al día de hoy. Y en esto nos reconfortamos, en esto nos alegramos por ese don, aleluya, maravilloso que usted, Dios mío, nos ha regalado. Gracias por Cristo. Gracias por todo lo que usted nos ha otorgado. Te pedimos ahora al retirarnos que tú bendigas nuestra alma y que podamos irnos con tu bendición, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, Iglesia de Dios, reciba la bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. El Dios de paz le bendiga y le guarde. Nos vemos el martes, si el que el Señor no dispone de otra cosa. Dios